Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en otro capítulo de esto que llamamos salud mental, mitos y realidades. Hoy vamos a hablar del duelo. Para ello vamos a escuchar el aporte de la licenciada Clara Cusnier. Hola a todos. Bueno, como os dijo con anterioridad, vamos a estar hablando del duelo. ¿Y qué es el duelo? Es un proceso atravesado por el dolor de perder algo. Principalmente tenemos dos tipos de duelo, el duelo normal y el duelo patológico. El normal es la reacción emocional común y esperada frente a una pérdida que puede tener síntomas como tristeza, llanto, alteración en el sueño, dificultad para aceptar la pérdida, pero sin embargo la persona pueda continuar con su día a día. En cambio, el patológico es la reacción emocional más intensificada y prolongada, por lo que genera que la persona no pueda aceptar la pérdida y también genere un anhelo intenso o la evitación. También hay otros tipos de duelos que están relacionados con el procesamiento de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Es cómo la persona procesa el duelo, ¿sí? Algunos de ellos es, por ejemplo, el duelo anticipado, que ocurre cuando se comienza a procesar la pérdida antes de que suceda. Muchas veces sucede esto en enfermedades terminales, ya sea en el paciente o en su entorno, que empiezan a procesar que va a haber una pérdida sin que suceda. Otro tipo de duelo es el ausente, donde la persona niega o reprime los síntomas de dolor y actúa como si nada hubiera ocurrido. Otro que es conocido también es el retardado, ¿sí? Donde los síntomas suelen aparecer tiempo después de la pérdida, ¿sí? Donde uno empieza a hacer el duelo tiempo después que perdió algo o alguien, ¿sí? Otro tipo de duelo, por ejemplo, es el duelo sin resolver, ¿sí? Que ocurre cuando se empieza a prolongar de manera indefinida, ¿sí? Y no hay una resolución adecuada. ¿Por qué? Porque la persona no logra internalizar, ¿sí? No admite que tuvo una pérdida en su vida y por lo tanto nunca va a poder comenzar el duelo de una manera más correcta. Muchos preguntan si el duelo está relacionado estrictamente con la pérdida de un ser querido, ¿no? De un familiar, de un amigo o de alguna persona en sí. La realidad es que no. Hablamos de duelo porque estamos perdiendo algo, ¿sí? Perdiendo algo o alguien, ¿sí? Ya sea un puesto de trabajo porque nos echaron o renunciamos, alguna mudanza, ¿sí? También algún vínculo, ya sea de amistad, de noviazgo. No solo está relacionado estrictamente con el fallecimiento, ¿sí? Sino tiene que ver también las etapas, digamos. Uno va transitando distintas etapas y tiene que ir duelando, no sé, la infancia, la adolescencia, porque ya no vamos a ser esas mismas personas que hemos sido. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un proceso, por lo tanto, tiene etapas, ¿sí? Que uno tiene que transitar para sobrellevar el duelo. La primera etapa es la negación, ¿sí? Donde no se acepta la realidad. No aceptamos que perdimos algo o que perdimos un vínculo, por ejemplo. Luego le sigue lo que es la ira, ¿sí? Donde la negación, que habíamos hablado antes, le da paso a la frustración, al resentimiento, al enojo. Por eso el duelo genera frustración, porque es frustrante no poder entender que esa persona o que ese vínculo ya no está más y por lo tanto genera sentimientos negativos, ¿sí? Ya sea con nosotros mismos o con aquel vínculo o con aquella persona que no está. La tercera etapa es la negociación, ¿sí? Donde uno intenta llegar a un acuerdo implícito, ¿sí? Hacer como una especie de pacto con aquella persona o con aquel vínculo que ya no está más para poder conciliar el dolor, ¿sí? Para que le sea más liviano y no le sea tan pesado atravesar este duelo y aceptar obviamente la pérdida. La cuarta etapa tiene que ver con depresión, ¿sí? La persona se enfrenta a la realidad de la pérdida y empieza a experimentar todos estos síntomas que habíamos hablado antes, de la tristeza, la falta de energía, el desinterés, el desgano, porque ya no tiene más a esa persona que por ahí antes la motivaba o ya no tiene más ese trabajo que antes le daban
no sé, ganas de ir a trabajar para poder conseguir dinero, ¿sí? Pueden entrar en un cuadro de depresión por atravesar un duelo. Y por último viene lo que es la aceptación, ¿sí? Donde ya comenzamos con la comprensión, ¿sí? De que no va a volver esta persona o este vínculo, y uno se empieza a reajustar a esta nueva vida, ¿sí? Empieza a moldarse frente a esta ausencia, ¿sí? Algo que suelen preguntar mucho en consulta es cuánto dura el duelo, cuánto va a durar el sufrimiento, ¿no? Cuánto va a durar la tristeza. Y la realidad es que no podemos hablar de tiempos porque no existe tales tiempos, ¿sí? Es un proceso individual, ¿sí? Donde cada persona va a procesar el duelo como puede y como quiere también, ¿sí? Por lo general se suele estimar un tiempo de 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años aproximadamente, pero son tiempos estimativos, ¿sí? No hay un tiempo exacto. Y tampoco podemos dar tiempo de cuánto tiempo le va a llevar a la persona procesar el duelo, porque, repito, es un proceso individual, ¿sí? Hay gente que el hecho de aceptar el fallecimiento o aceptar esa ausencia le puede llevar hasta mucho tiempo, ¿sí? Años. Hay gente que le puede llevar unos meses, ¿sí? No podemos hablar de tiempos exactos en un duelo. El duelo, como un proceso, es muy difícil de poder atravesarlo, ¿sí? Porque obviamente implica un dolor, implica un sufrimiento, y nadie quiere atravesar esos síntomas. Nadie quiere atravesar estar tirado en la cama o estar llorando todo el tiempo, o la angustia, ¿sí? Nadie quiere atravesar esa etapa, pero sí es muy necesaria para que el día de mañana puedan hablar de aquella pérdida sin angustias y que puedan aceptar, ¿no? Y comprender aquella ausencia. Entonces es un proceso sumamente doloroso para la persona, pero que es muy necesario. Por último, es importante saber cómo afrontar el duelo. Como primera instancia es ponerle palabras a sus emociones, ¿sí? A sus sentimientos. ¿Qué les sucede a ustedes cuando piensan en aquella pérdida, ya sea de la persona o de un vínculo, ¿sí? Que logren identificar cuál es su estado emocional, ¿sí? Frente a la situación. Por otro lado, es importante que estén con amigos, con familia, que puedan recibir contención, escucha. También, obviamente, que es muy importante que tengan un espacio terapéutico donde puedan trabajar todas las etapas del duelo, y en caso de ser necesario, un espacio psiquiátrico. Desde mi consultorio, yo trabajo, por ejemplo, desde un enfoque cognitivo-conductual, que trabajamos a través de herramientas, ¿sí? A veces se hacen registros, ¿sí? O cartas para aquella persona o para aquel vínculo que ya no está más, para poder conciliar con la pérdida. A veces solemos trabajar a través de los recuerdos, a través de armar una caja con recuerdos de aquella persona o recuerdos que uno tenga de aquel vínculo, para poder conciliar desde otro lugar con aquella pérdida. Bueno, espero que les haya servido la información, que haya podido responder todas sus preguntas y que además puedan adquirir las herramientas, ¿sí? De cómo enfrentar el duelo. Así que muchísimas gracias por escuchar. Bueno, agradecemos a Clara por su aporte. Yo quería preguntarles a ustedes, un poco a partir de lo que fueron escuchando acerca de la pérdida y el dolor que implica la pérdida, y bueno, y todos aquellos audios que ustedes y que ahora el público está escuchando de Clara, ¿con qué fue lo que se quedaron? ¿Qué fue lo que más le quedó de eso que habló ella? Sí, a mí lo que más me quedó, que no es solo una pérdida de una persona, sino puede ser de un trabajo, de una mudanza. En mi caso me mudé muchas veces y fueron una pérdida tras otra. El tema de las mudanzas fue muy doloroso. ¿Eras chica? Sí, la primera mudanza que tuve fue a los 10 años, que me mudé de Zárate a Quilmes, y fue muy traumático.
porque era muy chica y justo vivíamos atrás de la casa de mis abuelos y nos mudábamos a un lugar donde no conocíamos a nadie, era empezar de cero totalmente. Empezar de nuevo. De nuevo, sí. Yo siempre digo, soy como Riley de Intensamente. Bien. ¿Y el resto? A mí particularmente me cuesta mucho duelar, entonces es como que tardo mucho tiempo después en presentando síntomas del duelo. Sí, que creo que tampoco siempre se dan de la misma forma, ¿no? También el duelo tiene que ver con cada persona y cómo lo va procesando cada persona. Creo que todos acá hemos tenido una pérdida y también la estamos procesando de diferentes maneras, que también tiene que ver con cada uno de nosotros y de esas pérdidas a las que estamos enfrentando a lo largo de la vida. A veces puede pasar mucho tiempo, a veces menos, ¿no? A mí me tarda, por ejemplo, las pérdidas. Se me hace muy difícil. Sí, a mí también. Tengo la pérdida de mis padres. Hace 5 años ya pasé a ser mamá y todavía la estoy velando, digamos, adorando. Y todavía no se me va de mi cabeza. Creo que nunca se va a ir de la cabeza, ¿no? Hablando de esas pérdidas hacia estas personas que son parte de nuestra vida, que fueron parte de nuestra vida. Me parece que borrarse de la cabeza es muy complicado, no existe. De hecho, yo creo que no me puedo olvidar a mi mamá, a mi papá, de aquellas personas que perdí. Me parece que lo que va cambiando es la forma en que tal vez lo vemos, o esto que hablaba Clara, y esas etapas que se van dando, esta que tiene que ver con la aceptación, con tal vez ver desde otro lugar esa pérdida. Sí, pues las sensaciones se me hacen muy difícil. ¿Vos considerás que no puedes aceptar la pérdida hoy? Hoy en día. Porque, ¿qué es lo que se te pone en juego ahí? Sí, la extrañada, las cosas. El extrañar. Bueno, pero ¿sentís que tu vida ha quedado paralizada de alguna forma? No. A raíz de No, esa porque pérdida. puedo seguir haciendo mi vida normal, pero esa pérdida sigue estando. Sí, siempre va a estar esa pérdida, lo mismo que Mariana cuando habla de su familia, una pérdida que está, una pérdida que hemos pasado, y uno siempre extraña, o sobre todo cuando hay ciertos momentos, ¿no? Como un cumpleaños, una fiesta, un aniversario importante. Sí. O todavía la sueño de repente. La sueño continuamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero eso pasa más por el recuerdo, que me parece, que por el duelo. A mí me pasa, por eso te digo, a mí me cuesta duelar. Yo no pierdo el recuerdo de esa persona, pero es como que las acomodo, ¿viste? Como te decía, mis hijos están en su casa, mis tíos están en las de él. Como que fingís que siguen estando en el mismo lugar que estaban siempre. Exacto, entonces no me permito llorar, no me permito la ira, no me permito esas etapas. Recién ahora estoy trabajándolas después de 18 años de pérdida de mis viejos. ¿Viste? Recién ahora puedes poner también en palabras el dolor que causa. Ahora puedo llorar por ellos. Por eso digo, ¿no? Como que hay diferentes formas, como que no parecería que no hay un manual exacto. Y creo que esto que decía Clary, me parece que a mí me gustó mucho esta parte que habla sobre aquellas herramientas que se pueden hacer, ¿no? Aquello que alguna vez escribieron una carta, guardaron recuerdos, pudieron hacer algo que me parece interesante y me parece muy sanador, por eso se los pregunto. Sí, en mi caso siempre, o sea, escribo, hago cartas, o los pienso mucho, sea mis abuelos o mi tía abuela, que falleció hace un poco más acá, digamos, de tiempo.
Mis abuelos fallecieron mucho atrás, pero sí, el tema de los recuerdos, de que alguna cadenita que me regalaron, o alguna estampita, o cosas muy puntuales. Y como dice Mariana, me cuesta, sean aniversarios, sean fechas, o mismo cuando yo al menos cuando me siento mal o demás, digo, "Uy, qué cagada, estaría bueno que algún consejo en este". Y si vos te pones a pensar en qué consejo cuando se sienten mal les darían hoy, porque pasaron mucho tiempo con esas personas que hoy están hablando y que hoy perdieron, ¿qué es lo que quedó de aquellas personas? ¿Qué es lo que hoy, si me pongo a pensar, porque si no es como, bueno, qué bueno, que me encantaría que esté para que me diga algo, pero me imagino que te enseñó, que te dijo un montón de cosas, poder pensar en esos momentos de tristeza, de angustia y de dolor, qué es lo que esa persona me hubiese dicho, ¿no? O algún abrazo, Que te dio adelante. tal cual. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la alegría de haberte tenido no me la quite la tristeza de haberte perdido. Ay, qué linda frase. Una frase que a mí me parece muy linda y que me parece que habla un poco, ¿no?, de esto de que haya sido parte de mi vida, no me lo quite la tristeza que hoy siento y que hoy tengo, porque por todo lo que vivimos, por todo lo que pasamos, lo que me enseñaste, lo que te enseñé. Digo, acá estamos hablando específicamente de esto que traían las Marianas, ¿no?, el duelo de una persona, pero también es como decís vos, Melia, el duelo, ¿no?, es la pérdida de alguien o de algo, ¿sí? Que eso para que quede claro, pero hablando específicamente de esta pérdida de personas, que yo creo que es una de las más dolorosas, sobre todo esas personas que tanto queremos. Me parece que esa frase es muy linda. Sí. Igual yo trato también de recordar cosas lindas, no lo feo. Sí. Me parece que está bueno poder recordar con cosas lindas y también respetarse los tiempos y respetar los momentos de cada uno ante la pérdida y respetarse estar mal, y respetarse tener bronca. Y bueno, después vamos a escuchar a la otra licenciada que es Lucila, que también habla un poco de esto, ¿no?, de esos sentimientos que también trae el duelo. Sí, tal cual. Un poco como decía la licenciada, ¿no? Esas etapas que nombró no son lineales tampoco. Pueden ocurrir en distinto orden, no lineal. Bien, entonces Mario, vos decías estas etapas no lineal, poco que no hay un manual concreto, ¿sí? Por lo que decía también Clary en cuanto a la durabilidad y demás. Sí sabemos que son estas etapas, sí sabemos más o menos cuánto van durando estas etapas, sabemos que la etapa final sería la aceptación, pero bueno, después es un proceso, es importante también dar cuenta de eso, que es un proceso, pero que yo considero que cuando obstaculiza tanto la vida diaria de cada uno de nosotros, o uno no puede avanzar y está situado en ese dolor, inmerso en ese dolor, y ese dolor no deja que no se hace este proceso de sanación y de aceptación, sí es importante poder trabajarlo en la terapia. Me parece muy importante poder llevar a terapia el dolor de la pérdida, sea cual sea la pérdida. Y acá, permitirse también, ¿no? Sentir, si querés llorar, como dice Moria. Porque muchas veces, por ser funcionales o porque la vida sigue, te pasa por arriba el duelo. exactamente, como seguir, ¿no? Seguir, y capaz es un momento de parar, de llorar, de estar triste, de darse Claro, un pero tiempo. siempre está mal, porque no es malo, está mal. Y me parece también
ese dolor que uno siente. Porque me parece que poder evitarlo y poder aceptarlo y poder darse ese tiempo hace que también uno vaya aceptando y pueda ir sanando. Y que también sanar y aceptar no significa olvidar, ¿sí? Me parece que es, valga la redundancia, sanador poder aceptar y poder poner a esas personas en una partecita nuestra, en una partecita de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, y seguir adelante, honrando también a aquellas personas y pensando que también, volviendo a lo que vos decías, Mary, ¿no? ¿Qué me dirían? Y que digo, nosotros estamos acá en un ámbito de hospital de día, donde muchas veces hay mucho dolor, mucha angustia, y creo que esas personas le dirían que sigan adelante, que estén bien, que disfruten de su vida, que son fuertes. Creo que eso les dirían cada uno de yo creo que sí, pero a veces cuesta el hecho de que esas personas ya no están, de no tenerlas físicamente, de no poderlas abrazar, de no poder compartir. Exacto, de no poder compartir. Cuando uno puede lograr eso es la aceptación, poder entender de que tal vez no puedo compartir un mate o un abrazo, pero me queda ese recuerdo, me quedan esos abrazos que me dio, me queda esa enseñanza que me dejó, me queda la canción que escuché, esa comida que compartí. Y todo eso lindo, y lo que yo decía, es guardarlo en una parte nuestra, en una parte de nuestro corazón, honrar eso, recordarlo con felicidad, recordarlo con alegría, y saber que físicamente sí, es verdad, esa persona ya no está, y nos encantaría que esté para siempre, pero que lamentándolo mucho no es así, y tal vez eso no va a cambiar. Pero tampoco va a cambiar el amor que sentimos por esa persona, tampoco va a cambiar la historia que tuvimos con esa persona, y esa es la que creo que tiene que quedar en nosotros. Y poder seguir adelante con nuestra vida es parte de la vida también, y poder llevar a esa persona con nosotros, pero desde el lugar del recuerdo, desde el lugar sano. Desde el lugar sano, exactamente, desde el lugar de sano, sí, de aceptación. De aceptar que no está, pero que está en nuestros recuerdos, en nuestras canciones, en nuestras emociones, y que me voy a acordar, y que voy a tener momentos más tristes, y que voy a tener momentos, y que también porque también aparece mucho la culpa, ¿no? En momentos como, uy, me olvidé. No te olvidaste, es normal que tu vida siga, que te encuentres con la felicidad, que te encuentres con un montón de cosas. No es que te olvidaste de esa persona, no es que, uy, ya está, me olvidé porque estoy siendo feliz. No tiene que ver con eso. No, tal cual. Antes el luto llevaba un tiempo, ¿viste? Se vestían de negro, reservaban el luto. Hoy no, eso no pasa. Tampoco es lo mismo, como dijo Clara, de duelar a una persona que estuvo enferma, que uno ya se va preparando para el final, que una muerte súbita, ¿no? de esa persona, donde no se espera, donde no estás preparado para esperarlo. ¿Qué piensan que es peor para ustedes? O sea, peor es, todo es peor, ¿no? Pero digo, La repentina, porque como dice Mari, no estás preparado. Muchas veces creo que las enfermedades terminales, las enfermedades esas largas, que vos sabés que el desencadenante va a ser la muerte, no hay otra salida, muchas veces incluso deseás la muerte de esa persona para que no sufra, o que a vos te reduela. Coincido. ¿Esto coincide? Sí. Y corriéndonos un poco de la pérdida física, yo pensaba también que a veces las relaciones también se duelan dentro de una relación. No saben, ¿no? Que ya la está perdiendo y un poco va haciendo un duelo antes. Que no solamente sea la pérdida física de la persona, sino que mismo las relaciones humanas de vínculo, de pareja, no acá precisamente, pero puede ser de cualquier vínculo, también existe, ¿no? Esto de, bueno,
a veces uno ya va sabiendo que por ahí no es y va como duelando a esa persona. Por más que el corte cueste muchísimo, uno ya va procesándolo de otra forma, ¿no? Hasta que se anima a dar ese paso y decir, bueno, te quiero, pero por acá no es. Tal cual, muchas veces precisamente el duelo se hace en la pareja y después viene el corte. Se va como procesando desde antes, ¿no? Desde antes. La ficha ya cayó hace un tiempo. Claro, A veces regalamos un par de meses, un par de años. damos una oportunidad, pero el duelo ya lo hicimos. El tema es la otra persona, cómo queda después, porque esa persona no estuvo duelando antes, Claro. después del corte. Y eso también a veces da un poco de culpa, ¿no? Si pero yo estoy acá pensando en qué le va a pasar al otro. Obvio, la culpa está en qué podía haber mejorado, qué hice yo para llegar a este punto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, como dijo la licenciada, aún así lo ideal es proponer un espacio para poder expresar libremente esos sentimientos que acompañan este proceso. Eso da mucha ayuda. Y qué importante esos espacios terapéuticos para el otro que está escuchando, ¿no? Y tal vez está atravesando un duelo, ya sea de una mudanza, como hablaba Meli, de una relación, de la muerte física, de la pérdida de un trabajo, también de los estudios, bueno, en algún momento nosotros hemos hablado acá de esto, ¿no? De los estudios también. Bueno, que hay personas que trabajan con terapias que ayudan y que acompañan y que pueden ayudar, a uno a sentirse mejor y a atravesarlo acompañado, desde un lugar un poco más objetivo, tal vez, ¿no? que personas que están atravesando el mismo dolor que nosotros, o familiares, o amigos, o conocidos que nos van a acompañar desde otro lugar. Bueno. Entonces sí, me parece importante los espacios terapéuticos. Me parece importante, me parece lindo también, y lo vuelvo a repetir, esto de la carta, ¿sí? Yo creo que la carta es muy sanador, y aquellas herramientas que dijo Clara son muy importantes y lindas de poder hacer para estos momentos. Bueno, fuimos mencionando acerca del duelo y de que el duelo no es solo la pérdida física de una persona, sino que hay diferentes tipos de duelo. Se hace mucho hincapié siempre en la pérdida física, pero un duelo es, como dijimos anteriormente, la pérdida física de alguien o de algo, ¿sí? Por eso también hablamos de mudanza, hablamos de relaciones, Mariana habló de estudios, ¿no? De cuando... ¿Querés contar un poco de eso, Mariana, que a mí me había parecido interesante? No, bueno, a mí me pasaba cuando iba a la facultad y yo me autoexigía muchísimo y, ¿cómo es? Y la verdad que me ponía muy mal, frustrada, y nada, la verdad que no la pasaba bien, digamos, y para mí también fue un duelo eso, hasta que bueno, entonces empecé a entender un poco la autoexigencia también que me hacía, pero ahora estoy aceptando, digamos, aunque me cuesta, la autoexigencia de... Bien, ahí te referís un poco a lo que hablábamos, bueno, antes cuando estábamos hablando sobre hacer este tema de duelo, ¿no? Esto de aceptar de que no era el momento de estudiar, de que la autoexigencia te estaba jugando, vamos a decirlo de alguna manera, una mala pasada, y aceptar de que ahí no era el momento, que tal vez en otros sí, pero ahí no, en esas instancias no. Y esto, ¿no? Como poder aceptarlo y poder transitarlo y dar cuenta de, por más que duela. Sí, obvio. Sí, cuesta igual, pero bueno, es difícil igual aceptar y la autoexigencia es muy bien. Totalmente, es difícil aceptar
y poder cerrar una etapa y concluir una etapa, o cuando hablamos, ¿no?, de una relación, es difícil aceptar que esa relación se terminó, es difícil aceptar de que tal vez hay un cambio en nosotros y algo que se está terminando, algo que se tiene que terminar, y hay otras cosas que aparecen. Y eso es difícil, una mudanza es un duelo, sí. Es difícil, una relación en estudio, ¿no?, un diagnóstico, hay muchos tipos de duelo. Vos, Juanca, también hablabas de mudanza en un momento. De trabajo, más que nada, fue un despido masivo y me tocó. Después la relación matrimonial fue terrible. Y por último la pérdida de una casa por el Banco Nación. Bien, digo, ahí también, sí. Varios duelos que fueron marcando la vida. Exacto. Lo importante de poder seguir y poder aceptar lo que pasó y poder tomarlo y poder continuar es no quedarse estancado en ese dolor, ¿sí? Sí. Y poder trabajarlo, poder procesarlo, porque si no siempre nos quedamos en lo que teníamos, en lo que fuimos, en lo que pasaba, y no podemos dar lugar a cosas nuevas. Creo que esa aceptación de la que habla Clary como parte del duelo es muy importante para poder continuar desde otro lugar, donde no es que me olvido de todo lo que pasó, de quienes ya están, sino que lo empiezo a trabajar desde otros lugares, o a sentir o a ver desde otro lugar. Bueno, para finalizar, vamos a escuchar los audios, en este caso, de la licenciada Lucila Leonhardt, que también agradecemos a ella y a Clara por haber participado en este espacio. Bueno, fuimos mencionando acerca del duelo y de que el duelo no es solo la pérdida física de una persona, sino que hay diferentes tipos de duelo. Se hace mucho hincapié siempre en la pérdida física, pero un duelo es, como dijimos anteriormente, la pérdida física de alguien o de algo, ¿sí? Por eso también hablamos de mudanza, hablamos de relaciones, Mariana habló de estudios, ¿no? De cuando... ¿Querés contar un poco de eso, Mariana, que a mí me había parecido interesante? No, bueno, a mí me pasaba cuando iba a la facultad y yo me autoexigía muchísimo y, ¿cómo es? Y la verdad que me ponía muy mal, frustrada, y nada, la verdad que no la pasaba bien, digamos, y para mí también fue un duelo eso, hasta que, bueno, entonces empecé a entender un poco la autoexigencia también que me hacía, pero ahora estoy aceptando, digamos, aunque me cuesta, la autoexigencia de... Bien, ahí te referís un poco a lo que hablábamos, bueno, antes cuando estábamos hablando sobre hacer este tema de duelo, ¿no? Esto de aceptar de que no era el momento de estudiar, de que la autoexigencia te estaba jugando, vamos a decirlo de alguna manera, una mala pasada, y aceptar de que ahí no era el momento, que tal vez en otros sí, pero ahí no, en esas instancias no. Y esto, ¿no? Como poder aceptarlo y poder transitarlo y dar cuenta de, por más que duela. Sí, obvio. Sí. Cuenta igual, pero bueno, es difícil igual aceptar y la autoexigencia que uno tiene. Totalmente, es difícil aceptar y poder cerrar una etapa y concluir una etapa, o cuando hablamos, ¿no?, de una relación, es difícil aceptar que esa relación se terminó, es difícil aceptar de que tal vez hay un cambio en nosotros y algo que se está terminando, algo que se tiene que terminar, y hay otras cosas que aparecen. Y eso es difícil, una mudanza es un duelo, sí. Es difícil, una relación en estudio, ¿no?, un diagnóstico, hay muchos tipos de duelo. Vos, Juanca, también hablabas de mudanza en un momento. De trabajo, más que nada, fue un despido masivo y me tocó. Después la relación matrimonial fue terrible. Y por último la pérdida de una casa por el Banco Nación. Bien, digo, ahí también, sí. Varios duelos que fueron marcando la vida. Exacto. Lo importante de poder seguir y poder
aceptar lo que pasó y poder tomarlo y poder continuar es no quedarse estancado en ese dolor, ¿sí? Y poder trabajarlo, poder procesarlo, porque si no siempre nos quedamos en lo que teníamos, en lo que fuimos, en lo que pasaba y no podemos dar lugar a cosas nuevas. Creo que esa aceptación de la que habla Clary como parte del duelo es muy importante para poder continuar desde otro lugar, donde no es que me olvido de todo lo que pasó, de quienes ya están, sino que lo empiezo a trabajar desde otros lugares, o a sentir o a ver desde otro lugar. Bueno, para finalizar, vamos a escuchar los audios, en este caso, de la licenciada Lucila Leonhardt, que también agradecemos a ella y a Clara por haber participado en este espacio. Mi nombre es Lucila, soy licenciada en Psicología y trabajo desde una perspectiva integral. El duelo es un tema que nos atraviesa a todos, todo el tiempo. Muchas veces el duelo llega sin ningún aviso previo. Llega de repente y viene a cambiar un poco la forma en la que veníamos nosotros habitando nuestra vida. Se atraviesa por todo este proceso con angustia, con mucho dolor, y nuestra mente, nuestro cuerpo necesitan de tiempo para poder reorganizarse, para poder adaptarse frente a esta nueva realidad que se presenta y que no es fácil de atravesar. Suele suceder en consulta que las personas que transitan este proceso se juzgan a sí mismas por cómo se sienten y se exigen también estar bien y no se dan lugar para atravesar las diferentes etapas que el duelo implica. Es importante comprender que cuando el duelo se instala, muchas veces también lo hace de forma silenciosa. Uno no tiene ese registro de qué está pasando por este proceso de cambio. Y ahí es cuando aparecen los síntomas, aparecen estas emociones que son hasta difíciles de nombrar porque uno no sabe explicar cómo se siente, entre la tristeza, el miedo, la ansiedad, la confusión. Es importante comprender que cuando el duelo se instala, muchas veces también lo hace de forma silenciosa. Uno no tiene ese registro de qué está pasando por este proceso de cambio. Y ahí es cuando aparecen los síntomas, aparecen estas emociones que son hasta difíciles de nombrar porque uno no sabe explicar cómo se siente, entre la tristeza, el miedo, la ansiedad, la confusión. Y hay algunas personas que pueden transitar este proceso con recursos personales, pero hay otras que necesitan de un acompañamiento más profundo y sostenido. Por eso también reconocer cuándo pedir ayuda, cuándo hablar con un profesional, también es un paso muy importante para poder atravesar el momento que en ese momento se está viviendo. El proceso de duelo es un proceso natural de la vida y considero que es importantísimo poder hablarlo en la cotidianidad porque pasamos por cambios constantemente, cuando evolucionamos, cuando crecemos, cuando nos suceden cosas que no esperamos y generan un impacto emocional tan grande que muchas veces se vive de una forma muy dolorosa. Es importante que se transmita, ¿no? Que cuando alguien está pasando por este momento, no es que estás viviendo con debilidad o sin falta de voluntad, sino que es un proceso que requiere de tiempo, de cuidado y de comprensión. Y el impacto emocional es real y bueno, merece que le prestes atención y buscar ayuda en el caso de que sea necesario. Cada proceso tiene su propio tiempo y cada persona también tiene su propio ritmo. Espero que te haya servido mucho esta información y bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, agradecemos de nuevo la participación de la licenciada Clara y Lucila y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo de esto que llamamos Salud Mental, Mitos y Realidades. Gracias. Gracias.